Guayo, que nos achuchan a los de... Sí, cuando me digas. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por asistir a esta rueda de prensa. Bien, como sabéis todos, estamos inmersos en un boom de centros de datos en nuestra comunidad. Se calcula porque no se sabe muy bien, que hay unos 30 proyectos de centros de datos en Aragón, una parte de los cuales se encuentran en Zaragoza y en el área metropolitana de Zaragoza. Unos centros de datos que siempre se justifican por la creación de empleo que supuestamente conllevan, algo que sabemos ya que no es cierto, porque su impacto es mínimo, excepto en fase de construcción, realmente tienen muy poco impacto en el empleo, pero que por contra sí que sabemos que van a tener importantes impactos en todo lo que tiene que ver con el agua, la energía e incluso en cuestiones como efectos de isla de calor, que estudios demuestran que se producen incrementos de entre 2 y 7 grados de temperatura alrededor, a los 10 kilómetros alrededor de los centros de datos, ¿no? El caso es que dentro de este boom, que desde el principio hemos exigido una adecuada planificación, hemos tenido acceso ahora mismo a los informes de los servicios técnicos municipales en relación a los proyectos de la Cartuja Baja y Puerto Venecia, que corresponden al centro de datos de Amazon y de Microsoft, respectivamente. Y la verdad es que una vez que hemos visto estos informes, nos preocupa lo que nos dicen estos informes por los impactos que va a tener para la ciudad y también por la forma en cómo se están tramitando estos informes y estos expedientes, ¿no? Lo primero que coinciden los informes es que no existe información suficiente para evaluar las consecuencias reales de estas instalaciones en algo tan estratégico como es la energía y como es el agua, ¿no? Y esto ya de por sí es preocupante. Pero es que lo segundo, además, lo que nos están diciendo es que estos proyectos se están analizando por separado, cuando para valorar realmente el impacto sobre estos recursos, como decimos, habría que hacer una valoración global de todos los proyectos que hay previstos. Hablamos de estos dos, pero es que nos consta que hay algún otro proyecto del cual no tenemos información ni se sabe nada, ¿no? Como decimos, estamos hablando de proyectos con un gran consumo de agua y energía, que los informes municipales están diciendo que no hay suficiente información para valorar los efectos y creemos que con esto nos estamos jugando en gran parte el futuro de la ciudad y de los vecinos y las vecinas, ¿no? En concreto, los informes coinciden en la existencia de riesgo de inundaciones en estos dos proyectos, ¿no? Tanto la Cartuja como Puerto Venecia se encuentran ubicados junto a barrancos, el barranco de las Casetas en el caso de la Cartuja y el barranco de la Muerte en el caso de Puerto Venecia, que en los últimos meses, en los últimos años, hemos asistido a importantes inundaciones derivadas de las tormentas, ¿no? Pero es que además los informes lo que dicen es que la propia urbanización de estos centros de datos, que son muy extensos, lo que hacen es evitar la capacidad natural de absorción de los terrenos, con lo cual en sucesos de tormenta se puede ver agravada los caudales, ¿no? Y también vinculan esto a la posible evacuación que pueda darse en las balsas de refrigeración de los centros de datos, que es el elemento fundamental cuando se produzcan estas tormentas, ¿no? Que incrementarían los caudales también de precipitaciones en los barrancos durante las tormentas. Y también, no solamente esto, sino que, claro, están señalando que los vertidos asociados a centros de datos que conllevan unos tratamientos muy especiales, lo que llevan es unos índices de conductividad muy altos que duplican los que están establecidos en la normativa, con las posibles consecuencias que esto puede tener tanto para la red de saneamiento como para la red de depuración, ¿no? Por su alta contaminación.
Entrando en cada uno de los proyectos, esto digamos que es general para todos los proyectos, pero si entramos en el proyecto de la Cartuja, además lo que nos están diciendo los informes es que se está utilizando o se prevé utilizar para este proyecto suelo de especial protección. Estamos hablando de la zona esteparia de la Cartuja, de la meseta que está protegida, que conserva aves en peligro de extinción y que la instalación de estas instalaciones tendría afecciones para ellos. Nos están hablando de que hay un consumo previsto de 11.103 metros cúbicos diarios y los propios informes están señalando que puede afectar al desarrollo futuro del barrio de la Cartuja por la falta de disponibilidad de recursos a futuro. Bueno, esto es importante y en el caso de Puerto Venecia es especialmente grave además la forma en cómo se está desarrollando la tramitación administrativa, ¿no? Entre otras cosas y fundamentalmente los servicios técnicos solamente han tenido unos pocos días para poder informar sobre unas cuestiones de estas de alta complejidad y de alto impacto, ¿no? En algunos casos la media ha sido de 10 días, pero en algunos casos solamente han podido tener 3 días para poder informar al respecto, ¿no? Nos parece incomprensible que con las potenciales afecciones que estos centros van a tener sobre el agua, el suministro eléctrico, la viabilidad, la vialidad, las inundaciones, el entorno residencial incluso, pues bueno, se haya contado con tan poco tiempo y no solamente eso, sino que no haya informes específicos dentro de lo que sería el proceso de elaboración de aprobación del plan de interés general. También señalan los informes que sectores como Puerto Venecia y Parque Venecia deberían haberse considerado afectados y que no se les ha informado al respecto. De hecho, bueno, ni siquiera la Junta Municipal de Distrito de Torrero, que estaría en este ámbito y que presido desde Zaragoza en Común, ha tenido ninguna información respecto al centro de datos de Microsoft. Y bueno, un proyecto como este, sin ninguna información para los vecinos y vecinas, impide que se pueda participar, que se pueda elaborar de manera con información suficiente y adecuada, ¿no? Por todo eso, lo que estamos planteando desde Zaragoza en Común es la paralización de estos proyectos. Ya en su momento pedimos el establecimiento de una moratoria hasta que no existiera una adecuada planificación que garantizara, que analizara realmente los impactos y garantizara el interés colectivo. Tenemos la certeza y lo que nos dicen estos informes técnicos es que todo el discurso sobre la posible bajo impacto o nulo impacto de estos proyectos no es cierto. Estos proyectos tienen un importante impacto y lo están diciendo los informes y esto lo que nos lleva es a pedir la apertura de un debate político sobre el futuro de los centros de datos y sobre lo que hay que hacer, ¿no? Lo hemos dicho en otros momentos, tanto Dublín como Virginia, que son referencias en los centros de datos, en el caso de Dublín se han interpuesto moratorias a su desarrollo y en el caso de Virginia se está compitiendo a ver quién establece la legislación más dura entre los candidatos a las elecciones estadounidenses. Pero es que Ámsterdam, Frankfurt, Singapur o en el caso de España, el caso de Lérida, por ejemplo, han establecido ya moratorias porque no ven el retorno de estos centros de datos y porque los impactos que están produciendo son muy importantes. Creemos que es fundamental garantizar la transparencia del proceso de manera que se garantice que la ciudad y los vecinos están por encima de los intereses particulares. Todo lo que estamos viendo en estos informes nos dicen que no se está actuando así. Y creemos que los propios informes, como decimos, están alertando sobre los riesgos sobre el agua, la energía, los vertidos, las inundaciones, la ocupación de suelo protegido, que ni la alcaldesa Natalia Chueca ni el señor Azcón en el Gobierno de Aragón pueden seguir actuando como si el impacto fuera inocuo, si estos proyectos fueran inocuos, y que no podemos hipotecar nuestro territorio, nuestra ciudad y nuestros recursos para beneficiar intereses privados. No sé si hay alguna pregunta. Venga, pues muchas gracias.